Preguntas de tipo ensayo. Hola, soy Gregorio Quintana y en este video vamos a ver cómo crear preguntas del tipo ensayo. El tipo de pregunta de ensayo proporciona la opción de responder al subir un archivo o varios al ingresar texto en línea. Para ensayos más largos, subida de texto o archivos mayores, usted podría desear considerar el uso de actividad tarea en lugar de este tipo de pregunta. Las preguntas de ensayo son creadas de la misma forma en que se crean los otros tipos de preguntas. La diferencia está en que las preguntas de ensayo deben ser calificadas manualmente y el estudiante no tendrá una calificación final hasta que el profesor no haya calificado los ensayos. Para crear entonces la pregunta de tipo ensayo vamos a proceder de la misma manera. Vamos a el menú más del curso, vamos a banco de preguntas. Seleccionamos la categoría en la que queremos agregar esta pregunta. Luego vamos a crear una nueva pregunta. Y aquí buscamos la opción ensayo. Le damos a agregar. Tenemos la misma visualización que las demás preguntas, donde tenemos que ubicar el nombre, un enunciado de la pregunta y luego ya queda configurar los siguientes campos que iremos viendo. Vale destacar en este punto que lo que se le va a mostrar al participante es una caja de texto similar a esta en la que siempre trabajamos, de modo que pueda cargar allí su redacción, la redacción del ensayo en sí, y luego enviarlo o por lo menos guardar la pregunta para seguir. Esta pregunta puede ser anexada a un cuestionario que vamos a verlo en otros videos más adelante. Y la calificación de los ensayos, como bien lo dijimos al inicio, es de forma manual. ¿Qué quiere decir esto? Que puede, si bien estar mezclado con preguntas de calificación automática, como la que estamos viendo hasta el momento de ensayo, esta pregunta, lo que va a hacer es imposibilitar a la plataforma generar la calificación por el hecho de que esta calificación se realiza de forma manual. Una vez que el docente califique el ensayo o los ensayos, porque puede haber más de uno en un cuestionario, entonces la plataforma va a poder corregir todas las tareas y proporcionar un porcentaje o el nivel de logro del estudiante en el cuestionario. Entonces procedemos a completar los campos. Aquí le he puesto de nombre importancia de la plataforma en la enseñanza. Y el enunciado dice: realiza un pequeño ensayo sobre la importancia del uso de plataformas en la educación actual, fundamentando su respuesta o su texto con la documentación oficial de la plataforma que elijas, en no más de 200 palabras. En este punto vale hacer énfasis en la forma de evaluación del aprendizaje en el ambiente virtual. Pasamos al estado de la pregunta, que siempre va a estar en listo, puntuación por defecto 1, retroalimentación general, y aquí tenemos opciones que podemos ir completando. El formato de respuesta dice, tenemos opciones editor HTML con selector de archivos, texto sin formato y monoespaciada y sin texto en línea. El texto HTML es esto justamente que estamos viendo aquí, ya que si yo presiono este botón, yo veo esto en el código HTML. Vuelvo a presionar y lo veo de vuelta en forma normal. Entonces a esto se referiría. Luego dice el editor de texto con selector de archivos. ¿Qué significa esto? Que me va a poner también un selector de archivos de modo que yo pueda escribir algo aquí como presentando mi trabajo y levantar mi archivo de texto o PDF o el tipo de archivo que tengamos que levantar y lo tenemos ahí. Y las otras opciones son el texto sin formato, es simplemente una caja de texto donde no nos permite crear ninguna modificación al texto, es un texto plano. El tamaño de la caja de entrada es de 10 líneas, se refiere a este tamaño que por defecto va a estar así, pero yo puedo siempre ir agrandando o achicando. Luego dice el límite mínimo de palabras, yo le puse
en 200 palabras, o sea, 200 debería tener, y el límite máximo de palabras podría ser, ya va a depender de esto de la necesidad que cada docente y de cada actividad que tengamos. Permitir archivos adjuntos, si dejo en no tengo otra cosa más que configurar, pero si le pongo selecciono una cantidad X de archivos, me permite configurar otras variables o otros parámetros que son archivos adjuntos requeridos, cuántos archivos voy a pedir, los tipos de archivos que puedo seleccionar o que puedo introducir. Nos muestra acá los tipos de archivos con los puntos del formato que necesitemos. Esto es solamente si voy a restringir a un tipo específico o a otros tipos específicos de archivos. Luego, tamaño máximo de archivos siempre es ya la misma cosa que vimos en otras configuraciones. Por defecto siempre muestra el límite del curso, y yo puedo seleccionar si quiero más o menos kilobytes de tamaño. Entonces, como yo no necesito, yo voy a pedir que sea la redacción hecha en la caja de texto, en el editor. Yo aquí voy a permitir archivos adjuntos no, para que esto desaparezca de vuelta. La plantilla de respuesta sirve para que al abrir el estudiante la tarea, ya le diga, por ejemplo, que debería tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces esto ya va a estar preparado cuando yo abra, o el estudiante abra la actividad, ya va a aparecer esto, de modo que él puede ir completando en medio los textos que necesita. Entonces esta es una plantilla de respuesta. Luego tenemos información del evaluador, algo que podamos dejarle si no vamos a ser nosotros mismos quienes evaluemos, podemos decir, por ejemplo, donde le indico la respuesta basada en el documento oficial de Moodle, y le dejo la URL incluso para que pueda revisar si es que vamos a estar trabajando o estamos haciendo esta pregunta esta pregunta tipo ensayo, para que otra persona lo corrija, por ejemplo un tutor u otro profesor que no haya sido el que desarrolló o no esté enterado de dónde sacamos las respuestas. Y luego ya tenemos las marcas, que ya los conocemos, y damos en guardar cambios. Aquí ya vemos en la lista también está, y el ensayo aparece justamente como un cuadro de texto que quiero ir a mirar cómo ha quedado la vista previa. Y lo que decíamos, aquí aparecen las indicaciones, y la plantilla, como vemos, aparece ya justamente en un área de texto enriquecido, donde yo voy a hacer simplemente ya la introducción, el desarrollo y la conclusión debajo. Entonces ya la plataforma te ayuda, o le ayuda al estudiante a que le podamos poner una plantilla y no pasarle, por ejemplo, un documento de texto para realizarlo, sino que simplemente pueda hacerlo totalmente directa en la plataforma. Vamos a cerrar la vista, no sin antes volver a recordar que agregar este tipo de preguntas dentro de un cuestionario va a obligar al docente a que revise la actividad o el cuestionario de la respuesta de cada participante, e ir corrigiendo de forma manual una a una estos ensayos, porque de otra manera no se puede. Entonces, si no lo realiza, la plataforma directamente no va a poder calificar todo esto.